Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y nos ubicamos en el versículo 30. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua en que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Amén. Allí los degolló. Bien, interesante. Interesante esto porque hay unos principios, hay unas verdades aquí que nosotros necesitamos apropiarnos de ellas y sobre todo vivir en ellas. Seguimos trabajando el tema del monte, y el tercer tema del monte es: el monte es un lugar para ver descender el fuego de Dios. El monte es el lugar, o es un lugar para ver descender el fuego de Dios. Y la clave está en el versículo 38, porque allí dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y la clave está en que el fuego solamente va a caer sobre lo verdadero. La clave está en que el fuego de Dios solo va a caer sobre lo que es verdadero, sobre lo que es verdad. Yo no sé si en algún momento usted se ha hecho la pregunta, leyendo este texto, de por qué la señal tenía que ser fuego. Porque la señal que pidió Elías era fuego, ¿no? Parece que Elías, dicen algunos estudiosos de la palabra, Elías le gustaba, era como el que le gusta el fuego, es que pirómano. Tenía la manía del fuego, ¿no? Era pirómano. Y todo lo resolvía con fuego. Es más, en el mismo capítulo 18, en los primeros versículos,
el capitán que envió a Cac, le dijo, ay, por favor no te vayas, porque yo sé que, sí, porque hubo un momento en que cada persona que enviaban caía fuego y mataba a la persona, caía fuego del cielo y mataba a la persona, o sea que para Elías era fácil hacer descender fuego, ¿sí? Fuego del cielo, ¿cierto? Quiero hablarte de que el trabajo y propósito de Dios es purificar el corazón de su pueblo con el fin de propiciar un encuentro y un volverse nuevamente a Él. Te lo repito, el trabajo y propósito de Dios es purificar el corazón de su pueblo con el fin de propiciar un encuentro y un volverse nuevamente a Él. La palabra avivamiento en hebreo es resucitar. La palabra avivamiento en hebreo es resucitar. Y en todos los tiempos Dios siempre ha tenido un hombre que se levanta a producir fuego verdadero. En todos los tiempos de la historia bíblica, en la historia de la humanidad, en el desarrollo de la humanidad, la palabra de Dios ha sido implantada por un hombre de oración. Ha sido implantada por un personaje, por una persona que fielmente ha permanecido mirando el rostro de Dios, a pesar de que todo el pueblo de Dios le ha dado la espalda a Dios. Entonces, mientras Dios encuentre un intercesor, el evangelio no se va a terminar. Mientras Dios encuentre a un hombre o a una mujer que doble sus rodillas para clamar porque lo verdadero sea establecido, el evangelio no se va a acabar. ¿Por qué? La tendencia humana es a adorar varios dioses. O sea, humanamente nosotros, las personitas hechas por Dios, tenemos un corazón idólatra, humanamente hablando. O sea, hay un corazón que facilito se desvía por otro camino. Hay un corazón que facilito se apropia de otras verdades como si fuera la verdad y termina desplazando la verdad de Dios. Eso siempre ha ocurrido. Mire, si la primera pareja que fue Adán y Eva tuvieron la oportunidad de conocer cara a cara a Dios y apenas escucharon a Satanás en forma de serpiente, le atendieron, oyeron y aplicaron la propuesta de la serpiente, es porque el corazón del hombre está buscando ser superior a Dios. O sea, hay una tendencia del corazón del hombre de ser mejor que Dios. Hay una tendencia del corazón del hombre a superar lo que Dios ha hecho y a creer que Él puede ser mejor que Dios. Y esa tendencia termina acabándonos. Es una tendencia que nos termina destruyendo. Mira, durante mucho tiempo, o sea, desde que leemos la palabra del Señor, nosotros notamos que Israel ha sido una nación que su corazón siempre ha estado dividido. Es una nación que su corazón siempre ha estado dividido entre Jehová y Baal. Es decir, entre el Dios verdadero y un Dios que ellos se puedan inventar. Aunque Baal no es un Dios inventado por los judíos. En esa época, en la época del profeta Elías, a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿de dónde aparece Baal? Baal es un Dios cananeo. Acuérdense que cuando el Señor le dice a Josué que tiene que raer toda la tierra, ¿qué es lo primero que hace Josué? Perdonar a los gabaonitas. ¿Sí? Porque a nosotros nos parece una maldad que Dios mande a matar a la gente. La gente dice, Dios no es de guerra, Dios es de guerra. Por eso se llama Jehová de los ejércitos. Dios es Dios de guerra. Y en la guerra, la muerte es parte de la guerra. Y cuando Dios le mandó al pueblo de Israel a conquistar a Canaán,
le dijo lo siguiente: la vas a conquistar poco a poco. O sea, no la vas a conquistar de un solo tiro, porque de un solo tiro el ejército de los cananeos, porque recuerden que Canaán es una región y que en esa región hay muchos países. Por lo tanto, había muchos dioses, porque cada país tenía su propio dios. Entonces, Dios le da instrucciones a Josué de conquistar la tierra poco a poco y de ir desplazando a los habitantes de la tierra y de matar mujeres, aún embarazadas, niños, adultos, ancianos, animales y todo, acabar con todo, porque lo que estaba en Canaán, todo lo que estaba en Canaán estaba contaminado con idolatría. A veces Dios nos manda a hacer una misión y la cumplimos a la mitad, porque ponemos nuestro corazón y no ponemos el corazón de Dios. Ponemos nuestro corazón, y nosotros tenemos que poner es la orden de Dios por encima de nuestro corazón. Mire, hay cosas que tenemos que erradicar, pero de raíz, y aún duelen en nuestro corazón. Hay personas que tenemos que quitar de raíz y aún llegan a doler en nuestro corazón. Hay sociedades, hay familia que se vuelve estorbo para el plan de Dios. Porque por muchos momentos nosotros creemos que como Dios es un Dios de familia, todo lo que nos rodea nos sirve. Y quiero decirte que no. Mire, Jesús fue tan claro que un día le dijeron: allí está tu madre y tus hermanos que te buscan. ¿Y qué respondió él? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús es contundente. Jesús dijo que aún el padre pelearía con los hijos, el esposo pelearía con la esposa y viceversa, ¿sí? Los hijos pelearían con los padres y los hermanos entre sí por causa de mí. Ahora la pregunta es: si Jesucristo es el príncipe de paz, ¿cómo puede producir Jesucristo? ¿Cómo puede producir Jesucristo división? Pues sí, porque es que la verdad produce división. O sea, predicar la verdad, establecer la verdad, a la gente no le va a gustar. Establecer la verdad no es algo que le guste a las personas. Por lo tanto, establecer la verdad causa serios problemas. Aquí había un pueblo con un corazón dividido. Tenían a Jehová. Mire, ¿sabe qué? Jehová significa el Señor y Baal significa el Señor, pero es que son dos señores diferentes. Porque Baal es el Señor humanamente creado, pero Jehová es el Señor porque Él lo declaró, no porque Israel se lo inventó, sino porque cuando Dios se le mostró a Moisés, le dijo: yo soy el que soy. O sea, yo soy un eterno presente, yo soy Jehová, yo soy el Señor. El Señor no es simplemente alguien que domina, sino que Dios, como el Señor, es alguien que como padre está guiando a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo. Claudicar entre dos pensamientos ya es idolatría. O sea, tener dos pensamientos en nuestra adoración ya es idolatría. El apóstol Santiago dice que de nuestra boca no pueden salir dos corrientes de agua, una dulce y otra salada. Y eso es lo que muchas veces ocurre en nosotros. Nosotros tenemos una fe cuando estamos en la iglesia, pero cuando estamos metidos en el mundo, esa fe es contaminada por el lenguaje del mundo, por lo que el mundo provee. Y eso es navegar en nuestra adoración en dos aguas, en dos corrientes.
La contaminación espiritual no es algo que suceda de la noche a la mañana. Me gusta esto. La contaminación espiritual no es algo que suceda de la noche a la mañana. Ella va minando el corazón del creyente muy sutilmente. Se toma todo su tiempo hasta hacer dudar a un hijo de Dios de quién es su único y verdadero Dios. Eso lo hace la contaminación espiritual. Mira, tú te vas a parecer espiritualmente hablando a las 5 personas con las cuales tú andes. Tú te vas a parecer a esas personas. Si tú te unes a 5 personas que son adoradores, tú te conviertes ¿en qué? En adorador. Si tú te unes a 5 personas que aman la oración, que aman el ayuno, que aman la palabra, ¿en qué te conviertes tú? En lo mismo. Si tú te reúnes con 5 personas que hablan mal del pastor, ¿en qué te conviertes tú? En la 6ª persona que va a hablar mal del pastor. O sea, nosotros nos vamos a convertir en la persona de las 5 personas con las cuales nosotros andamos. Por eso usted tiene que cuidar con quién sale. Usted tiene que, mire, tristemente estamos en el Evangelio. Y tristemente, aunque todos seamos parte de una comunidad y de una misma familia, no podemos andar con todos. Y hay cosas que usted y yo sabiamente tenemos que saber separar. Porque yo no puedo ser tonto de estar cayendo en el mismo error siempre, de estar cayendo en la misma situación siempre y estar andando con personas que en vez de producirme fe, me roban la poca que yo tengo. No puedo andar con personas que no tengan un nivel de fe, un nivel de creencia, un nivel de esperanza como el que yo estoy desarrollando. Es importante con quién comparto mi tiempo devocional. Es importante con quién me reúno para orar, con quién me reúno para dilucidar los temas espirituales. Porque Satanás no va a usar a un inconverso para dañar tu corazón. Tu corazón lo va a usar por la boca de un aparentemente convertido, pero que termina siendo instrumento de Satanás. Quiero que entiendas esto. Satanás no nos va a engañar con alguien de afuera, nos va a engañar con alguien de adentro. Y eso hay que saberlo identificar. Israel no, o sea, la adoración a Baal no es una adoración que nace de la noche a la mañana, tiene años, tiene siglos. Josué la propició. Josué no eliminó a los gabaonitas, se dejó engañar, los hizo siervos. Pero no solamente los hizo siervos, sino que los gabaonitas metieron a Baal en el territorio de Israel y comenzó a gobernar Baal en Israel. Es como cuando usted contrata una persona para trabajar en su casa que no tenga su fe. Esa persona va a contaminar a sus hijos. Aló. Esa persona va a contaminar a sus hijos. Esa persona le va a meter cizaña a usted. ¿Y sabe qué? Cuando usted no está, ella pone toda la música del mundo ahí y le contamina el ambiente espiritual. Le contamina el ambiente espiritual. Es preferible que usted se doble el lomo sudando, haciendo cosas extras, esforzándose más, pero no contaminar el campamento de Dios. O sea, el campamento de Dios es algo que tenemos que guardar. Nosotros necesitamos guardar el campamento de Dios. Hay decisiones que tienen que ser radicales en nuestra vida, así nuestro corazón se parta, así nuestro corazón se llene de dolor, porque estamos hablando entre humanos y entre humanos sentimos emociones, y emociones negativas y emociones positivas. Pero las decisiones de Dios están por encima de nuestras emociones. Las decisiones de Dios tienen que estar por encima, porque cuando yo dejo que sea mi emoción la que domine, será Baal el que está dominando esa decisión. O sea, será otro señor el que está dominando la decisión que yo debo tomar.
Escucha, iglesia, la diferencia entre Baal y Jehová es que Baal fue un dios creado por los cananeos, pero Jehová creó y levantó un pueblo. A él no lo crearon. Fue él quien creó y levantó un pueblo. La oración de un verdadero intercesor debe traer el fuego de Dios para separar lo verdadero de lo falso. Te lo vuelvo a repetir. La oración de un verdadero intercesor debe traer el fuego de Dios para separar lo verdadero de lo falso. Si el fuego purifica, o sea, si el fuego de Dios purifica, nuestra oración debe hacer descender el fuego de Dios. ¿Aló? Esto es importante lo que te voy a decir. Si tu oración no está produciendo fuego de Dios, o sea, no está purificando, revisa tu corazón, revisa tu monte. Porque entonces hay que limpiar el monte para que el fuego descienda. ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Elías? Veámoslo textualmente en la palabra de Dios. Versículo 30 del mismo capítulo 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Pregunto, ¿quién del pueblo le ayudó? ¿Quién le ayudó? ¿Quién arregló el altar? Solo Elías. En tu casa las cosas se van a organizar cuando tú arregles el altar. ¿Estamos? Porque no cae fuego sin altar arreglado. No caigamos en el juego que nos pone Baal. 3 meses sí, 3 meses no, 3 meses sí, 3 meses no. Termino 6 meses siendo cristiano y 6 meses siendo inconverso, aunque voy a la iglesia. Elías llama a un pueblo. Elías llama al pueblo y le dice: acercaos a mí. Porque el pueblo ya había visto a los profetas de Baal y de Acera sajarse, sacarse sangre, hacer bulla, hacer alboroto. Hicieron todo eso, pero no descendió fuego del cielo. Entonces Elías dice: acercaos a mí. Un hombre de oración, una mujer de oración tiene autoridad para convocar. Un hombre de oración, una mujer de oración tiene autoridad para convocar. Así que si usted no gana almas, es porque usted no es de oración. Puede estar haciendo el devocional, pero no es de oración. ¿Sabía usted que yo puedo hacer el devocional y no ser una persona de oración? Yo puedo hacer el devocional y no ser una persona de oración. Simplemente un estudiante de la Biblia. Y estoy aprendiendo mucha Biblia, pero no tengo fuego de Dios dentro de mí. Un hombre y una mujer de altar tienen poder de convocatoria. Un hombre y una mujer de altar, la gente lo va a seguir. ¿Sabe por qué? Porque lo espiritual se huele en el ambiente. Hay una atmósfera espiritual que crea el hombre y la mujer de Dios de altar. Es una atmósfera espiritual que vamos creando. Nosotros no pasamos desapercibidos. ¿Sabe por qué la gente conoce que viene una zorra? Por el olor. El olor de una zorra a 300 metros se percibe en el ambiente. ¿Sabe qué sucede? ¿Sabe qué tiene que suceder con nuestra vida espiritual? Que si nosotros realmente estamos teniendo altar con Dios, la gente tiene que oler que nosotros olemos a Dios. Entiéndalo. El evangelismo, la parte más difícil de evangelizar, se llama arreglar el altar.
Es la parte más difícil de evangelizar. Porque cuando usted y yo arreglamos el altar, cuando usted y yo arreglamos lo que está desarreglado en nuestra vida y ponemos nuestra vida en orden con Dios, usted huele a Dios. Y el que huele a Dios, la gente lo sigue. Ayer una persona que está incursionando en la política nos dijo a James y a mí algo que es contundente. Nos dijo: la gente no le duele, a la gente no le duele que alguien le falle, pero le duele cuando un cristiano falla, porque aunque no sea cristiano, tiene la esperanza de que por lo menos ese no le falle. O sea, el asunto no es pecar. No sé si me hago entender. El asunto es que cuando yo peco, estoy desarmando el plan de Dios. El olor de Dios se va de mi vida. Eso es lo que yo necesito entender. Y yo he entendido, y yo he comprendido, y he estudiado que realmente el pecado es la manifestación de mi orgullo. Cuando yo peco, lo que estoy imponiendo es mi criterio, no el criterio de Dios. Entonces, el pecado es la manifestación del orgullo. El pecado es imponer mis reglas a Dios. Eso es el pecado. Es decirle a Dios: yo sé hacer las cosas mejor que tú. Yo sé qué hago con mi cuerpo mejor que tú que me creaste. Yo sé qué hago con mi boca. Yo sé qué hago con mis acciones. No. La conversión no se puede imponer. Tampoco se seduce. La conversión es una necesidad de Dios. Eso es la conversión. Es estar aburrido del estilo de vida que tenemos. Es ya estar hastiado de fracasar. Porque el hombre sin Dios es un fracaso. Es estar hastiado de fracasar. Hay gente que tiene mucho dinero, pero está fracasada. Porque Dios es la única fuente para cubrir nuestra necesidad. Por eso Él dice: acercaos a mí. El hombre de oración tiene autoridad. El hombre de oración tiene poder de convocatoria. El hombre de oración atrae con el olor que expele su cuerpo, porque lo espiritual llega a kilómetros. Y ese tiene que ser, o sea, para nosotros el tiempo devocional tiene que ser un tiempo de llenarnos del perfume de Dios. Que el perfume de Dios se huela más que el Christian Dior que tú te echas. Que ese huela más, que se supere eso. Mire lo segundo que hace Elías. Dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó, dice el 32, con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Mire, escuche esto. Elías toma cada piedra. Recuerde que cuando cruzaron el Jordán, Dios le dice a Josué que en medio del Jordán debe colocar Josué, 12 piedras, una sin labrar, una por cada tribu. Pero que cada líder de cada tribu debía tomar una piedra y levantar un altar en Gilgal para simbolizar, para que cuando los hijos de Israel vieran las piedras y preguntaran: ¿qué es esto?, ellos le pudieran decir: Jehová nos hizo cruzar ese Jordán, Jehová nos libertó. El altar es una señal de la gloria de Dios. El altar es una señal de la gloria de Dios. Cuando usted levanta un altar diario en su casa, esa es una señal que en su casa vive la gloria de Dios. Vive la gloria de Dios. El altar es una señal de dependencia de Dios.
Usted está dependiendo de Dios. Entonces Elías no estaba dependiendo de él. Él tuvo el poder de convocatoria. Luego le muestra cada piedra. El pueblo entiende. Pero con las piedras levanta un altar. Porque aquí hay algo muy importante. Lo que Dios va a purificar no es el sacrificio, sino las piedras que representan al pueblo de Israel. Por eso también cuando el fuego cayó, destruyó las piedras, porque lo que estaba destruyendo era el corazón dividido de Israel. No sé si la idea le parece muy interesante, pero a veces hay momentos en que vamos a tener que Dios nos destruya con su fuego para que nazca algo nuevo. Hermanos, el evangelio no se puede vivir con aguas tibias. O es caliente o es frío. Lo tibio Dios lo vomita. Y con los líderes he tenido la oportunidad de comentar y de analizar cómo hay personas que desde que hace 13 años llegaron son las mismas. Su vida espiritual no cambia, su vida económica no cambia, siempre tiene los mismos problemas con los hijos, con la familia, con ella misma, con la persona misma. Y decimos, ¿qué está pasando? No se ha dejado moler de Dios. Y esto cambia cuando me dejo moler de Dios. Usted puede ser el Elías de su casa o puede ser uno de los profetas de Baal de su casa. Somos uno de esos dos. ¿A quién le estamos levantando altar? Cuando vamos al altar, ¿a quién ponemos en el altar? O sea, ¿quién levanta ese altar? Y Elías levantó el altar con las piedras. La pregunta es, ¿cuáles son las piedras que tú colocas para levantar el altar? Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres. Necesitamos levantar piedras. Sobre las piedras iba a ser colocada el animal iba a ser colocado sobre las piedras. Pero luego hace Elías algo más difícil, y es que él manda hacer una zanja alrededor de las piedras. Y usted sabe que el agua no produce fuego. Lo que produce fuego es lo que dé combustión, o el petróleo, o la gasolina, o la brea, o papel que le pegue el sol, va a producir fuego. Y él pone agua porque, escucha esto, porque Elías está previniendo que no vaya a haber un fenómeno de la naturaleza que haga burlar el fuego de Dios. Pero si nosotros traemos a hoy el agua, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando tú levantas en tu casa un altar y tú le echas agua porque tienes una zanja, tú estás cubriendo a tu familia con la presencia del Espíritu Santo. Cuando el fuego descienda, los va a purificar más. Porque el único que tiene del cielo autoridad para hacer descender fuego es el Espíritu Santo. Porque Él se presenta en forma de fuego. Hola, ¿estamos aquí? ¿Estamos aquí? Quiero mostrarte 4 principios para separar lo verdadero de lo falso. Son 4 principios que deben estar en nuestra oración para provocar el fuego de Dios que separe lo verdadero de lo falso. Primer principio. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 26 al 28. Escucha lo que dice, del 26 al 28.
Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y el primer principio para provocar el fuego que separe lo verdadero de lo falso es que el fuego nunca va a caer sobre un altar falso. El fuego nunca va a caer sobre un altar falso. Necesitamos levantar un altar verdadero. Mira, la característica de un altar falso es que está basado en alborotos, está basado en orar fervorosamente, pero no hay limpieza de corazón, por lo tanto no obtienen respuesta. Un altar falso, orar sobre un altar falso es revolver lo puro con lo impuro. Y es tratar de imitar lo verdadero. ¿Cuándo Dios ha pedido vida humana como sacrificio? Nunca. Dios nunca ha pedido vida humana como sacrificio. Pero ellos se sajaban, ellos se cortaban, ellos gritaban, y Elías se burla de ellos. Quizás está durmiendo tu Dios, quizás va de camino. No sé por qué no les escucha, si es Dios. Se estaba burlando. Pero entienda esto: no espere respuesta de Dios si usted tiene un falso altar levantado en su casa. No espere respuesta de Dios si usted tiene un falso altar levantado en su casa. El sacrificio falso no trae respuesta. El sacrificio falso no lo escucha Dios. No espere respuesta de un sacrificio falso. Si tú no puedes discernir entre lo falso y lo verdadero, estás orando secamente. No va a descender nunca el fuego de Dios. ¿Y sabes qué me preguntaba el Señor mientras yo preparaba las notas para esta enseñanza? El Señor me decía: Marcos, revisa en tu corazón qué falsedad tienes, que quizás no pueda estar haciendo descender el fuego. Y la pregunta te la traslado a ti también: ¿habrá algo de falsedad en ti? ¿Habrá algo que tú has querido arreglar pero que de verdad no has podido arreglar? ¿Porque no lo has confesado? ¿Porque te has quedado callado? ¿Habrá algo dentro de ti que está impidiendo que tus oraciones tengan respuesta? Simplemente te lo dejo en tono de pregunta para que lo apliques a tu vida, porque a mí también me corresponde responderle. Y el segundo principio lo encontramos en el versículo 38 del mismo capítulo 18, y dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces el segundo principio es que el fuego de Dios cae sobre lo verdadero. No va a caer sobre un altar falso, va a caer sobre un altar verdadero.
Tienes que entender que lo falso no puede esperar respuesta del Dios verdadero. Lo falso no puede esperar respuesta del Dios verdadero. La victoria en la oración es para quien está adorando lo verdadero. La victoria en la oración es para quien está adorando lo verdadero. El escaparate que necesitamos revisar es nuestro corazón, porque ahí guardamos cosas que no las queremos sacar. Hablando con un líder me decía: pastor, es que hay momentos en que humanamente hablando a la carne le gusta la complacencia de la carne. Por eso cuando una chica le escribe a uno y usa unas palabras, uno está entendiendo el mensaje. Pero si tu espíritu no está fortalecido, tu carne te derrota. Porque es cierto. Dígame a quién de ustedes, y aún a mí, nos gusta que nos confronten. ¿Qué causa para nosotros la confrontación? Molestia, malestar. Y me pongo enseguida como Gallito Ramírez. Ahora, ¿usted se ha puesto como Gallito Ramírez cuando lo elogian? ¿Usted ha visto a alguien que lo han elogiado y se pone así? No. ¿Por qué? Porque la confrontación es la herramienta de Dios para edificar mi vida. Pero el elogio es la herramienta del diablo para destruirme. ¿Qué es la confrontación? Una herramienta que trae sanidad a mi vida. ¿Qué es el elogio? Una herramienta que trae destrucción a mi vida. Entonces la pregunta es, ¿con qué herramienta quieres que Dios te trate? Nos gusta el elogio, porque eso es de la carne. No nos gusta la confrontación, porque eso es del espíritu. Y a veces creemos que la confrontación es del diablo. No, es de Dios. Porque estamos esperando que Dios siempre nos hable como nos gustaría escuchar. Pero no siempre Dios nos va a hablar así. Si usted revisa los evangelios, lo que más recibieron los discípulos fue palo. Palo. Porque los estaba formando. Los estaba edificando. El palo forma, el halago destruye. Porque ese que te halaga hoy, mañana te puede meter la daga para acabar con tu vida. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Número 3. Dios se manifiesta a través de un fuego. Ahí mismo en el primer libro de Reyes 18:38. Y te voy a hablar de 6 manifestaciones del fuego de Dios allí en ese tercer principio. La primera de ellas es que el fuego de Dios es señal que Dios tiene respuesta para el verdadero adorador. El verdadero adorador debe esperar respuesta de Dios, porque el verdadero adorador está dejándose examinar el corazón. El fuego, número 2, el fuego es señal de que Dios te va a dar su respaldo, no te va a dejar avergonzado. Número 3, el fuego es señal de que tú tienes la gracia de Dios. Me gusta esa. Tú tienes la gracia de Dios. ¿Sabe qué es tener la gracia de Dios? Su favor. Su favor. ¿O no te gusta que alguien te llame o te escriba al celular diciendo:
Hola, Caro, te llamo para decirte, o te escribo para decirte, que por lo que oramos ayer, Dios hoy lo respondió. ¿No nos gusta eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia de Dios, favor de Dios. Dios diciéndote, conozco tu corazón, sé que tienes un altar arreglado, por eso te estoy respondiendo. Porque lo que tiene que caracterizar la oración de un siervo de Dios es el respaldo de Dios. Eso es lo que tiene que garantizar la oración de un siervo de Dios, el respaldo de Dios. Cuando nosotros vamos a orar por un enfermo, no tenemos que decir a Dios que le cure la enfermedad, sino que lo sane. Pero Dios toma la decisión de cómo trae esa sanidad, porque esa sanidad puede ser llevándose a la persona de este mundo físico y la lleva directamente a su seno. Porque nosotros sabemos que somos transitorios en este lugar, sin embargo, queremos permanecer por siempre. Si nos va bien, duramos 80 años. Y si no nos va bien, duramos menos. Pero es que la edad no importa. Myles Munroe dijo algo muy interesante. Lo más triste no es que un hombre de Dios muera, sino que muera primero su propósito antes que morir el hombre de Dios. Lo más triste es que antes de que tú y yo muramos, muera primero nuestro propósito, el propósito que Dios nos puso. ¿Para qué nos puso Dios en esta tierra? Lo que no debe morir nunca es el propósito, porque si yo muero y no muere el propósito, la antorcha de mi propósito es pasada a alguien, porque Dios va a terminar el propósito. ¿Me hago entender? A la iglesia no la acaba sino únicamente Dios, porque Él es el dueño de esto. Él es el que decide cerrarla, no el hombre. Él es el que cambia los tiempos, cambia las personas. Él quita reyes y pone reyes, amén. Número 4, el fuego es manifestación de que hay un Dios vivo. Hay un Dios vivo. ¿Tuvo que gritar Elías? No, simplemente Elías le dijo a Dios, respóndeme. Hola, ¿sabe cómo se llama eso? Autoridad espiritual. Respóndeme. Y seamos sinceros, cuando oramos, ¿creemos que Dios va a responder? Hay muchos que oran y le dicen a la persona, bueno, ahora hay que esperar que Dios haga su voluntad. Pero la pregunta es, ¿por qué Elías no dijo, Dios, si es tu voluntad, respóndeme? Sino que dijo, se llama comunión, conocimiento. Él me conoce, yo lo conozco. Él me conoce, yo lo conozco. Comunión, comunión, comunión. O sea, yo sé hasta dónde me puede responder Daniel y Daniel sabe hasta dónde yo le puedo responder. Comunión, andamos juntos. ¿Estamos? Cuando usted termina la oración diciendo, si es tu voluntad, Señor, no hay comunión. Hay simplemente una petición que le dejamos a Dios la opción de que la cumpla o no la cumpla. Y como humanos nos da temor decir, respóndenos. Pero Elías, ¿qué dijo? Respóndeme. Porque hay comunión, hay conocimiento. Pero además hay algo muy importante. Elías se presentó porque Dios lo envió. Y cuando Dios te envía, te da autoridad para que tú le pidas que Él responda. No sé si lo estás entendiendo. Si Dios te puso de líder en un grupo vida,
Tú tienes que entender que tu comunión con Dios y el propósito por el cual Dios te puso ahí traerá respuesta de Dios. Tienes que entenderlo. Y tienes que profetizarlo, tienes que hablarlo, tienes que predicarlo. Esto no es prepotencia, esto se llama autoridad espiritual. Señor, respóndeme. Iglesia, cuando aquí llega alguien, yo le oro al Señor y le digo: Señor, muéstrame quién es esta persona, si viene a edificar o viene a destruir. Y cuando yo huelo que la persona puede estar llegando para destruir el propósito de Dios, yo simplemente le digo: Señor, por favor, llévatela. Y a los 8 días ya no regresa. Porque usted y yo, cuando somos hombres de altar arreglado, tenemos autoridad en nuestra boca. Y Dios va a conceder lo que hablemos. Dios va a conceder lo que hablemos. El único que nos quiere distraer en esto se llama Satanás. Número 5. Dios se manifiesta en el fuego porque el fuego es señal del juicio de Dios a la falsa adoración y sobre el pecado. ¿Qué quería sancionar Dios? El pecado del pueblo. Y Dios estaba emitiendo, Dios estaba emitiendo un juicio sobre el pueblo. Hay una señal de juicio sobre el pueblo. ¿El fuego cayó sobre los falsos profetas o cayó sobre el altar? ¿Dónde cayó el fuego? En el altar. No consumió a los falsos profetas. La pregunta es: ¿por qué el fuego no consumió a los falsos profetas? Porque los Baales los tenemos que destruir nosotros. Alá, si Dios quiere que me quite estas ganas de tomar guaro. No, el Baal lo destruyes tú. Porque es muy difícil estar en medio de la santidad y yo embarrarla. Es muy difícil. Entre otras, Dios no nos da vacaciones en la santidad. Me gusta esa, ¿no? Dios no nos da vacaciones en la santidad. La santidad es un sello para siempre, hermano. Para siempre. Así que cuando un ministro de Dios cae, cuando un líder cae, cuando una líder cae, se dio vacaciones en su santidad. O sea, en otras palabras, nunca había quitado el Baal que lo dominaba. No sé si usted lo está entendiendo. ¿Sí? Yo por eso lo digo públicamente. Y yo por eso hago pactos públicos de santidad. ¿Por qué? Porque es que si yo no saco el Baal de la lascivia sexual que a mí me dominó durante 36 años, ese Baal me va a destruir a mí. Hay un Baal que tú tienes que sacar. No lo va a sacar Dios. Dios solo va a caer sobre el altar. Y cuando el fuego cae en el altar, está la demostración del verdadero Dios. Y al pueblo, entonces Elías le dijo al pueblo: mátenlos y córtenle la cabeza. Y Elías y el pueblo le cortaron la cabeza a 850 profetas falsos. Moraleja: hasta cuando no le cortes la cabeza a tu Baal te perseguirá para destruirte. Hasta cuando no le cortes la cabeza a tu Baal te perseguirá hasta destruirte. Entonces, no todos somos cristianos, aunque vayamos a la iglesia cristiana. ¿Aló? Te tiene que andar con gente que destruya sus Baales. Sus amigos tienen que ser gente de fe. Sus amigos tienen que ser gente que hablan de fe, que hablan de confianza. Sus amigos tienen que ser gente
que hablen bien de sus hermanos en la fe, de sus autoridades y de sus propios consiervos. La manifestación más visible de Baal en la vida de un creyente se llama orgullo espiritual. Creer que sabe más que los demás. Y creer que es el único que puede predicar en la iglesia. Y creer que los demás no tienen autoridad de Dios. Siervo, ¿sabe algo? Yo puedo bajar un mensaje por internet. Pero si ese mensaje Dios no le pone gracia, no va a pasar nada. Yo puedo predicar. Yo no estoy predicando algo que yo escribí, pero le pido a Dios que me dé su gracia para que eso que escribió el pastor Elmer Benjumea, yo lo pueda transferir, no como Elmer lo recibió, sino como yo lo recibo. Y aunque yo lo tengo aquí bosquejado en este libro, yo me tomo el trabajo de sacar mis notas, porque es lo que Dios me está hablando a mí y es lo que Dios tiene para usted aquí. ¿Estamos claros allí? Y terminemos con el cuarto principio. Falta uno de la manifestación, son 6, ¿cierto? El sexto es la manifestación del fuego, es una señal de que hay un solo Dios, se llama Jehová. Hay un solo Dios, se llama Jehová. Y el cuarto principio es que la oración verdadera del siervo de Dios provoca el fuego divino. La oración verdadera del siervo de Dios provoca el fuego divino. Ahí mismo en el primer libro de Reyes 18, del 36 al 38, podemos ver que el fuego llega como resultado de orar fervientemente y con convicción. ¿De quién es Elías? La clave en estos dos versículos, y especialmente en el versículo 37, Elías dice: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Sabe? La clave son dos palabras: aquí y ahora. Respóndeme. ¿Cuándo le tenía que responder? ¿Mañana? Enseguida. O sea, era ahora. ¿Y dónde tenía que responderle? Ahí, en ese momento. Si ahí no hay respuesta, Israel sigue hasta hoy con sus Baales. Pero apareció la respuesta de Dios. Voy a decirte algo con todo el amor de Dios para que lo apliques. Tus oraciones tienen que tener aquí y ahora. Nuestras oraciones tienen que tener aquí: Señor, ahora mismo. Ahora mismo. Y en este lugar. Porque hay respuestas de Dios que mañana no sirven. Hay respuestas de Dios que mañana no servirán para glorificar a Dios. Por eso es importante convencimiento de mi comunión con Dios. Convencimiento de mi comunión con Dios. Es muy importante. Mire, ¿sabe qué dice Santiago? Que Elías era un hombre tan débil como nosotros, pero oró y descendió fuego del cielo. No te mires en tu condición de que todavía la obra de Dios no se ha perfeccionado en tu vida. Mírate en lo que Dios ha dicho, quién eres tú para Él. Tú eres tan débil, yo soy tan débil como lo fue Elías. Pero Elías oró y el fuego descendió. Oró y dejó de llover. Oró y volvió a llover. No, que yo todavía soy volado, mal genial. Sí, son cosas por arreglar. Pero si tú eres un hombre y una mujer de altar, Dios te va a responder ya, ahora y aquí.
No esperes tener tu vida arreglada para confiar en que Dios responderá. No la esperes tener. Tienes que confiar que Dios responderá porque tu corazón con sinceridad está buscando a Dios. Con mucha sinceridad está buscando a Dios. Ese es el trabajo nuestro. Oramos para que Dios responda. No oramos para ver si Dios quiere responder. Y termino diciéndote 7 claves. 7 claves para tener una oración que tenga el fuego de Dios. Y esta es la conclusión. Primera clave. La victoria no va a estar en la cantidad de personas que oran contigo. Segunda clave. La victoria no va a estar en que recibas apoyo humano. Tercera clave. La victoria está en que el fuego de Dios va a caer porque tú eres el siervo de Dios. La victoria está en que el fuego de Dios va a caer porque tú eres el siervo de Dios. La cuarta clave. La victoria no está en el poder humano, sino en que caiga el fuego de Dios, o sea, el poder divino. La quinta clave es que la victoria está en que caiga el fuego de Dios sobre el altar, no sobre la gente. La sexta clave. La victoria no se dará porque haya mucho alboroto, sino porque desciende el fuego de Dios. Y la victoria de la oración está en la mano soberana de Dios. Santiago dice, no he visto justo, no, Salmo dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David fue un hombre de adoración, pero vio la respuesta de Dios. Daniel fue un hombre de adoración y vio la respuesta de Dios. Josué fue un hombre de adoración y vio la respuesta de Dios. Todo adorador, Dios le responderá. Todo adorador verá el fuego de Dios descender en sus vidas. Pongámonos en pie, iglesia.